Estimados colegas y amigos, en esta oportunidad, en el espacio de Geología y Sociedad, tenemos como invitado al destacado ingeniero Jorge Tovar Pacheco, y quien les voy a hacer una pequeña presentación de su larga trayectoria profesional. El ingeniero Jorge Tovar es hidrogeólogo con magíster en recursos hídricos, es graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y por la Universidad Politécnica de Valencia de España, y forma parte del Colegio de Ingenieros del Perú desde 1981. Tiene más de 30 años de experiencia en hidrogeología aplicada en el Perú, América Latina y Centroamérica. Además, experto en abastecimiento, drenaje, calidad y manejo conjunto de aguas subterráneas y superficiales. Es miembro de diversas instituciones referentes al agua y es autor de varios artículos científicos relacionados a los recursos hídricos en el Perú, publicados en revistas como el Instituto de Ingenieros de Minas, la Sociedad Geológica y demás. Ha sido presidente del Grupo Peruano de la AIH y profesor del posgrado en las facultades de Minas de la Universidad Católica, en Geología y de las Universidades San Marcos y Cajamarca. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Humberto. Sí, ante todo, pues, mi agradecimiento y sobre todo darme la oportunidad de poder contarles un poco de mi experiencia, de la situación que estamos pasando ahora y de todo lo que he aprendido en los últimos años, empezando como geólogo. Bien, gracias por tu presencia esta tarde aquí en el programa. Siempre nos gusta comenzar con la siguiente interrogante. Si nos puedes comentar un poco sobre tus raíces, de dónde son tus padres, qué hacían tus padres, cómo así te decidiste por estudiar la geología. Bueno, yo soy de Pampas, Huancavelica, es un valle que está muy cerca de Huancayo, muy parecido en clima, en altitud, en costumbres, en folclore, en todo eso. Mi padre, profesor, nos educó a todos, todos los hermanos hemos sido profesionales, digo hemos sido porque ya algunos han fallecido, y creo que todos hemos tenido mucho amor por la naturaleza, por eso nos caracterizamos, nos gusta ir a hacer nuestro camping, salir al campo continuamente, y por ahí uno de mis hermanos mayores pues empezó a trabajar en lo que fue la Cerro Pasco Corporation. Entonces el día que tuve que tomar la decisión, me dijo, pues inclínate por la geología, que es una carrera que creo que encaja con tus habilidades. ¿Tu hermano desempeñó qué labores en la Cerro? Claro, él es ingeniero químico y se desempeñó como metalurgista de varias plantas concentradoras, pues cuando fue a la Cerro de Pasco, y luego terminó como Centromil. Uno de los pioneros metalurgistas. Sí, no fue metalurgista exactamente, pero se hizo metalurgista. En esa como época químico que estudió, pues, ¿no? Eran químicos, no creo que no había tanta la especialidad de metalurgia. Claro, creo que la metalurgia ya se fue gestando más adelante, pero pues el químico entiende bien estas cosas, y desde que estuve metido en las minas y tuve mucho contacto con los geólogos y viendo pues mis habilidades de trepador de cerros, pues me dijo, tú estás ideal para esto, ¿no? Y creo que acertó, me hizo una buena guía y aquí estamos. Qué bien. Bueno, si no, nos hubiéramos perdido de un excelente especialista. Gracias. Y bueno, el tema que nos trae es sobre la hidrogeología, ¿no? Y un recurso invisible en la cual tenemos que cuidar. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre este recurso? ¿Cómo está el escenario de las aguas subterráneas?
Bueno, como digo, he tenido mucha suerte de incursionar en esta especialidad. En su momento, pues tuve la oportunidad de trabajar en una empresa minera en la SAO del Perú, al sur, en Tacna y Moquegua, donde pues es parte del desierto de Atacama, muy árida, y tuvimos que buscar agua para operar en ese momento uno de los proyectos más grandes que se terminaron de construir en su época, que era Cuajone, una operación muy grande que hasta ahora tiene mucha importancia en el Perú y ya estaba funcionando Toquepala también. Y nos fuimos pues al altiplano del sur a buscar agua subterránea, ¿no? Y la encontramos y hemos llevado pues desde ahí las aguas hasta las minas. Entonces eso me permitió estar en contacto con mucha gente del exterior, consultores, hidrogeólogos, pues que tenían un conocimiento amplio de este tipo de situaciones en otros países, ¿no? Digo situaciones porque si tú ves el altiplano es muy parecido a Alaska, muy parecido, es un paisaje completamente glaciar donde tienes condiciones muy semejantes y por ahí como que el experto que venía de los países nórdicos muy bien encajaba acá incluso con las temperaturas. Entonces hemos tenido suerte de poder trabajar ahí y paralelamente pues se ha ido formando una cultura del cuidado del agua, sobre todo allá que una empresa americana que tenía mucho cuidado no solamente por su gente, por su proyecto, por sus inversiones y también por el agua, ¿no? Entonces, desde el principio medíamos el agua, no porque alguien lo exigía, sino porque había que medir cuánto se ingresaba y cuánto se descargaba, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se han venido haciendo pues en forma muy irregular en otras operaciones. Y paralelamente en la costa del Perú hubo un gran desarrollo de la explotación del agua subterránea, que estuvo básicamente a cargo de los ingenieros civiles, agrícolas. Los agrícolas tuvieron mucha importancia en abastecer de agua subterránea a través de pozos a las haciendas, a las ciudades tipo Lima y a muchas localidades en la costa del Perú, pues donde escasea el agua, ¿no? Entonces hoy día en Lima, por ejemplo, tenemos pues varios miles de pozos tubulares, de los cuales pues casi todos pertenecen a Sedapal y de ahí nos abastecemos, y así en todo el Perú, en toda la costa, a tal punto pues que es un recurso que ya está casi al límite de su explotación en la costa. Hay varios valles que ya están limitados, ya tienen veda y prohibición de extracción del agua subterránea porque en la costa pues llueve poco. No nos olvidemos que la disponibilidad del agua en la costa es solamente del 2%, mientras el 98% está en el Amazonas y una partecita del medio por ciento está en el Titicaca, ¿no? Entonces esas desproporciones tenemos, ¿no? Y sin embargo en la costa está instalada más del 60% de la población nacional, ¿no? Entonces hay un desequilibrio, una mala planificación pues que no tiene cuándo terminar, y al contrario la estamos impulsando cada vez más, ¿no? Porque nadie está haciendo un programa de impedimento de que las ciudades de la costa sigan creciendo. Todas las ciudades del mundo están creciendo, no hay duda, pero las de la costa, en nuestro caso, en el Perú, pues siguen creciendo, y precisamente donde la disponibilidad del agua es cada vez menor, ¿no? Aunque es un término promedio lo que estoy hablando. Sin embargo, en el norte, en Piura, tenemos un exceso de agua, ¿no? Es una zona muy lluviosa, llueve pues alrededor de 1.500 hasta más de 3.000 milímetros al año, mientras en Tacna llueve solamente 5 milímetros, ¿no? Y no nos olvidemos que en Lima llueve solamente 20. Entonces las desproporciones son tremendas, y por ahí pues también el uso del agua subterránea. Por eso digo que hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque está en muchos casos siendo explotada indiscriminadamente. La existencia de pozos clandestinos es pan de cada día. En todas partes se están perforando pozos, sin ningún estudio, sin ningún control. No quiero exagerar al decir ninguno, pero pues se les está escapando de las manos a las autoridades. ¿Este recurso está en manos de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA? Claro que sí, como todas las aguas en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que en la costa, pues, como hay mayor demanda y mayor población,
entonces pues hay mayor uso del agua subterránea, ¿no? Si bien es cierto que en Ica, por ejemplo, se llegó a un grado de una explotación intensiva del acuífero, se llegó a dar una gran eficiencia a su uso. En forma tradicional, el agricultor del Perú, por ejemplo, usa 1 litro por segundo para irrigar 1 hectárea. Con el riego tecnificado y el riego por goteo, el microgoteo que se está aplicando en Ica, se ha llegado más o menos a los niveles de Israel, 4 hectáreas por cada litro por segundo. Entonces se ha cuadruplicado la eficiencia con el riego tecnificado. Como ya Ica está en una situación un poco crítica en la existencia de sus recursos, hay mucha gente que se ha volcado a Lambayeque, que se ha volcado a Piura. En Lambayeque y Piura tenemos un extenso acuífero que tiene mucha semejanza con el de Ica. Es un acuífero confinado, es un acuífero que tiene un origen similar de sedimentos volcánicos sedimentarios depositados pues, en el rift que hubo entre la cordillera de los Andes, el Batolito de la Costa, y la cordillera de la costa, o la cadena montañosa que ya está sumergida en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, este rift, y entre geólogos nos vamos a entender qué es el rift, ha habido pues una deposición de sedimentos muy extensa que están llenos de agua. Esos afloran en Ica. También afloran en Lambayeque, en Piura, el famoso acuífero Zapayal en Piura. En Piura los pozos en promedio te están dando 100 litros por segundo cada pozo, mientras en Lima te dan 30 y en otros sitios te dan 5 o 10 litros por segundo nada más. Entonces lo que hay en Ica son unos super pozos, perdón, en Piura son unos super pozos de más o menos 100 litros por segundo cada uno. Y lo mismo encontramos en el sur cuando trabajé para la Sauder en el altiplano de Moquegua, Tacna y Puno. Encontramos un acuífero así de generoso, conformado por sedimentos también volcánicos sedimentarios, limpios, sin limos, que tenía pues una permeabilidad pues muy generosa. Los pozos nos daban 100, 150 litros por segundo. Encontramos un pozo artesiano, que quiere decir que el agua salía por sus propios medios, de 300 litros por segundo, brotaba así a chorros. Lo que se percibe es que no hay un programa de mantenimiento de la NAPA para la explotación del agua subterránea. Yo creo que sí, por ahí la ANA está haciendo un esfuerzo muy grande, hay una buena cantidad de hidrogeólogos hoy día trabajando. Si comparamos hace 40 años cuando yo me inicié, hoy día pues hay una buena cantidad de hidrogeólogos, muchos de ellos están en la ANA, otros están en las empresas perforistas, otros están en las empresas mineras, en las empresas agroindustriales, etc. Habemos un buen número de colegas hidrogeólogos, y no necesariamente son geólogos, por supuesto, que sí están haciendo un buen análisis de la disponibilidad del agua, ¿no? Y disponibilidad significa cuánto de agua entra como recarga, cuánto se usa y cuánto se descarga, ¿no? O sea, se sabe el balance hídrico de cuánto podemos usar. Sin embargo, pues el tema no es quizás el manejo, sino es un poco la falta de autoridad, ¿no? Que se está, no sé si permitiendo, pero está ocurriendo una intervención clandestina de mucha gente que hace perforaciones o simplemente hace su pozo y no mide la cantidad de agua que extrae, y por lo tanto pues no hay un buen cuidado, un buen manejo del recurso, ¿no? ¿Y cuál sería tu comentario, que siempre he escuchado desde hace mucho tiempo atrás, de todos los ríos de la costa, que son 52 y tantos ríos, que todo el volumen se pierde en el mar? ¿Por qué no tratamos de almacenar parte de ellas, ¿no? Y que pues ayude un poco al control del uso del agua, y por qué no recarga de los acuíferos? ¿Por qué es que no hacemos algo con este recurso que se pierde todos los años?
Bueno, ya los ejemplos están, los problemas ya se han dado. Por ejemplo, Poechos es una de las presas más grandes del Perú, que su capacidad de almacenamiento de agua se va reduciendo cada vez más porque la cantidad de sedimentos que recibe de la cuenca hacia aguas arriba es tanta que le quita capacidad de almacenamiento a la presa. Es decir, nuestros ríos de la costa, los pocos que hay, porque de Ica hacia el sur prácticamente no son ríos, ¿no? Son quebradas sin agua. Son demasiado torrentosos. La cuenca tiene una pendiente muy alta y hay un gran arrastre de sedimentos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en la parte baja, en la costa, tenemos llanuras, tenemos algunos lugares donde almacenar, donde puedes encontrar una angostura, un estrecho donde hacer una presa, pero ya pues el río se viene con mucho sedimento, ¿no? Entonces el tiempo de vida de la presa es bastante corto. Lo mismo le está pasando a Tinajones, ¿no? En Arequipa, Aguada Blanca o el Fraile está en una situación diferente porque está en la cumbre, donde llueve. Si bien es cierto que en la ciudad de Lima llueve solamente 20 milímetros, pero en Ticlio llueve 800 o 1000 milímetros. O sea, la zona lluviosa está en las cabeceras de la cuenca, en la cordillera occidental, y en la parte baja ya es más desértica. Pero sí, es buena idea esta de hacer la recarga de acuíferos, ya lo ha demostrado Sedapal. Sedapal ha hecho un buen programa de manejo de aguas porque había un mal manejo por los años 90, casi 2000, donde había una serie de pozos en la costa, por ejemplo, en el litoral, que estaban favoreciendo la intrusión marina. Entonces simplemente se apagaron esos pozos y ya dejó de haber intrusión marina. En la zona de Huachipa, por donde está la Tarjea, el nivel freático estaba bien elevado, casi a nivel del río. Entonces lo que hicieron fue hacer una serie de pozos a lo largo de la carretera de Ramiro Priale y deprimieron la napa freática, pues por decir 50 metros debajo del río, de modo que cuando crece el río automáticamente se recarga. Entonces se puede hacer esos programas de recarga en varios sitios del Perú. En Ica hay varios proyectos para hacer lo mismo. En Piura va a ser un poco difícil porque el acuífero Zapayal está estratificado con láminas de arcilla, arena, arcilla, arena, ¿no? Entonces está confinada. Entonces si la recarga es vertical, no va a ser favorecido por la presencia de estas capas confinantes, ¿no? Pero sí se está haciendo últimamente un programa bastante intensivo y felicito al gobierno, al Ministerio de Agricultura por haberlo incentivado, y me refiero al programa de siembra y cosecha de agua. ¿En qué consiste? Es una técnica ancestral que consiste precisamente en hacer una serie de zanjas transversales a la pendiente o paralelas a las curvas de nivel, donde se infiltra el agua de la lluvia. Entonces retiene el agua para que no se vaya tan rápido al mar, la retiene y paralelamente están forestando, ¿no? Entonces los árboles de alguna manera ayudan a retener ese agua también, ¿no? Y debajo están poniendo algunos reservorios para ya uso inmediato del agua. Y no nos olvidemos de los andenes que hicieron los incas, que también favorecen mucho. Entonces este tipo de incursiones se está fomentando bastante. Yo creo que por ahí hay que felicitar a los que impulsaron esta actividad en el Valle de Topará asociado a Cerro Lindo, ¿no? Donde tienen una labor bastante exitosa. Bueno, de paso también ayuda a la conservación de los taludes, para evitar que haya mucho deslave, ¿no? Controle un poco la erosión. Así es. Sin embargo, pues el agua subterránea en la sierra no está siendo utilizada adecuadamente todavía, porque la sierra pues se ¿Por mala aplicación del método o no cala la...? Porque creo que en la sierra, desde la época de los incas, nuestros valles han sido tan generosos, y todo el valle del Urubamba ha sido potencia del Tahuantinsuyo, porque ahí había pues bastante agua y han tenido un recurso muy bien manejado. El valle del Mantaro ha sido otro, el valle del río Santa es otro que también tiene sus particularidades, pero el resto de valles en la sierra, como el Apurímac,
el Mantaro, el Marañón, son cañones tan profundos que simplemente no se puede usar el agua. Ves una serpiente de oro ahí corriendo por el fondo del cañón, pero que no la puedes utilizar. Entonces el agua subterránea se minimiza simplemente al afloramiento del agua a través de los manantiales. Entonces hay gente que está trabajando muy bien a través de los manantiales, pero hoy día eso se puede aprovechar muy bien, porque si bien es cierto que el manantial está en la ladera del cañón, donde no hay espacio para cultivar, lo que se puede hacer es bombear. Hoy día la tecnología a través de los paneles solares te permite instalar bombas en donde no hay energía y puedes llevar el agua pues para consumo doméstico, ganadero y por qué no agrícola. Y bueno, respecto a la especialización ya como hidrogeólogo, no hay, digamos, una malla curricular que esté orientada a esta especialidad actualmente, ¿no?, en los centros académicos. No estoy muy seguro, ¿no? Yo precisamente me fui a hacer la maestría al exterior, precisamente porque la formación que había recibido en la universidad no era suficiente, como hidrogeólogo me refiero, Gran parte de la experiencia que yo tuve fue en el campo, que tuve la suerte de tener algunos consultores, jefes que me enseñaron. Y lo que sí estoy seguro que está ocurriendo hoy día es el gran esfuerzo que están haciendo los muchachos por especializarse afuera o especializarse aquí. Hoy día la tecnología que les permite recibir cursos online hace pues que los muchachos ya sin tener que salir afuera tengan una formación bastante buena. Y creo que hay una muy buena demanda hoy día de hidrogeólogos. Yo particularmente he visto el tema muy de cerca porque por mis manos han pasado probablemente unos 100 hidrogeólogos, es decir, he formado como a 100. Entonces están bien ocupados, bien desempeñados en donde están trabajando, y creo que tienen una misión muy importante, pues, que es cuidar precisamente el buen manejo del agua. Sería bueno interceder o hacer algún tipo de convenio con las universidades precisamente para tratar de mejorar esa malla curricular. Bueno, porque sí, uno de los intereses como capítulo de Ingeniería Geológica es dialogar siempre con las universidades, en este caso en especial con la Universidad de San Marcos, ¿no? Y ver de alguna manera de que la malla curricular de los geólogos esté acorde con la demanda, digamos, de las necesidades que requiere el país, ¿no? En este caso, las especialidades de hidrogeología, parece que no estamos muy actualizados en ese tema, como otras especialidades que se toman así de manera soslayada. Me refiero, por ejemplo, a la geotecnia orientada a la gestión de riesgos. Claro. ¿No? La mayoría hemos adquirido experiencia por la práctica, pero no de una manera que nos hayan preparado en la universidad, ¿no? Entonces, como estos temas, como en tu caso la hidrogeología, ahora actualmente la geotecnia, pues se ha ampliado mucho y se ha diversificado. Me parece que la universidad también tiene que reforzarse en esos aspectos, ¿no? Y preparar mejor a los geólogos que están ingresando. Y pues también inculcar mucho a los nuevos profesionales que por más informática o avanzado que estemos, siempre se va a requerir del geólogo en el campo, ¿no? No todo lo podemos hacer de manera remota o digital. Sí, felizmente hoy día creo que hay bastante sinergia en las empresas, en las instituciones, donde ya no solamente hay un ingeniero de una sola especialidad, sino de varias, ¿no? Por ejemplo, para ser hidrogeólogo no basta ser geólogo, o no basta ser agrícola, o no basta ser ingeniero civil. Hay que complementar pues con otras actividades, por ejemplo, el entendimiento de la lluvia, de dónde viene, entonces hay que saber algo de meteorología.
hay que saber de hidrología, ¿no? Hay que saber de hidráulica para que sepas calcular pues tus bombas, calcular las tuberías, etcétera, ¿no? Y por supuesto saber pues un poco más de estadística, de gestión y poder pues, y por qué no tener un conocimiento más holístico. Así es, así es. Yo creo que eso es algo dinámico. Veo en los muchachos hoy día que están siendo mucho más ágiles que cuando fuimos nosotros, porque tienen herramientas también mucho más ágiles, entonces les están obligados a manejarlas a ese ritmo, ¿no? Pero creo que se está perdiendo un poco la mística del campo. Tengo esa ligera impresión que los muchachos todavía piensan que todo se puede hacer desde el escritorio, desde la computadora, ¿no? Para ir a mapear hay que ir al campo, hay que ir a morder la roca, como decían nuestros profesores, ¿no? Y caminar hasta allí y a ver cómo llegas pues a 5.000 metros, y si no llegas pues en la segunda vez seguramente lo vas a hacer, pero hay que ir al campo, ¿no? Realmente es la mejor forma de entender, y creo que nosotros los geólogos y quizás los mineros de socavón son los que tienen más oportunidad de convivir con el agua subterránea, porque ellos sí están dentro de la napa subterránea. Están con el problema de las filtraciones. Así es, porque el resto de gente pues te habla del río subterráneo, del colchón acuífero, alguien inventó ese nombrecito que también se entiende, pero que no tiene sentido, ¿no? El río subterráneo pues existe en zonas calcáreas, nosotros no tenemos acuíferos calcáreos, salvo en la zona norte, en Cajamarca, en San Martín. Hay bastante afloramiento de las formaciones calcáreas, tanto jurásicas como cretásicas, donde hay una buena cantidad de flujo subterráneo a través de las calizas, pero no son tan importantes pues porque no suelen ser una fuente de uso del agua, ¿no? Ni tampoco un problema, porque no hay población, no hay actividad, entonces no son un problema. Entonces por ahí va la cosa. En tu larga trayectoria, Jorge, imagino que tendrás muchas anécdotas, ¿no? Producto de tu actividad. Algunas de ellas que nos puedas comentar. Bueno, una que he caminado pues prácticamente, sí, he caminado literalmente desde Tumbes hasta Tacna, haciendo un estudio cuando se instaló la primera línea de fibra óptica, ¿no? Donde tuve muchas experiencias en el camino, buenas y malas, pero literalmente tuve que caminar a lo largo de todo ese tramo, ¿no? Pero después, por suerte, no he tenido mayores cuestiones que lamentar, a pesar de que en la época en que hubo terrorismo, hemos tenido que salir al campo todavía, pero no tuve la mala suerte de que haya tenido algún problema con esa actividad. Bueno, esa época fue accidentes tampoco, felizmente, porque siempre tengo el cuidado de salir acompañado con alguien. Por eso salir solo es peligroso, te pica una serpiente, te caes a un barranco y... Bueno, la principal regla en el campo es no andar solo. No andar solo. Así es. Ok. Y bueno, ¿qué perspectivas futuras tú le ves a la geología desde tu punto de vista como hidrogeólogo? ¿Qué deberíamos hacer como geólogos para el desarrollo de la actividad? Sí, yo creo que hay que impulsar más el tema del conocimiento de la vulnerabilidad del agua subterránea, de los acuíferos, ¿no? Porque si bien es cierto que están protegidos, están bajo suelo, pero desde que somos unos grandes productores de desperdicios, de basura, no tenemos cuidado en tirar lo que sea al campo, pues todo eso se infiltra y se va al subsuelo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que todavía no tenemos grandes problemas como lo tienen en otros países, por ejemplo, donde ya hay un problema grave de contaminación por fertilizantes, por ejemplo, es porque aún todavía no tenemos grandes campos de cultivo irrigados por aguas subterráneas, ¿no? Pero sin embargo hay que cuidarla porque es un recurso que también se altera, es un recurso que a la larga puede crear problemas. Obviamente Lima es la ciudad, el valle, el acuífero donde pues el agua subterránea está
más utilizada y más expuesta a la contaminación. La demostración está pues que durante el COVID, cuando todos estuvimos metidos dentro de casa, el río Rímac volvió a ponerse cristalino, ¿no? Que hasta peces tuvo. Entonces es uno de los grandes retos que tenemos en adelante, de que nuestros ríos, nuestras fuentes naturales vuelvan a ser las que fueron hace 100 o 200 años atrás. Es posible hacerlo. Y dime, ¿hay algún impacto que se produzca por la excesiva extracción del agua subterránea y este horizonte pueda de alguna manera colapsar? Creo que no, en cierta parte. Si nos vamos a comparar con la Ciudad de México, por ejemplo, donde, como dice la canción, México fue una laguna que estuvo llena de sedimentos arcillosos, y al extraerle el agua subterránea, la arcilla se comprime y obviamente México está en un proceso de subsidencia permanente, ¿no? Si se ha hundido 300 metros, creo que es poco. Acá no tenemos ese tipo de acuíferos, salvo pues en la zona de La Molina, en Lima, donde hay algo de liquefacción, que obviamente demuestra que haya habido alguna laguna durante el terciario en algún momento, ¿no? Por ese lado no hay mayor problema. Quizás en algunos valles de la sierra, en Cajamarca, por ejemplo, sí he visto que en la ciudad hay un acuífero confinado, encima que ha sido una laguna, está llena de arcillas, pero debajo hay un acuífero fisurado que sí tiene buena cantidad de agua. Entonces hay que tener cuidado ahí de no extraer el agua de la zona lacustre, o sea, de los sedimentos lacustres, para que no haya el fenómeno de la subsidencia, y más bien irse más abajo para extraer pues aguas ya de mayor profundidad. Luego otro tipo de problemas en el resto de acuíferos del Perú sí ya hay, por excesos de explotación, en el valle de Chilca, por ejemplo. Tacna es un valle que está sobreexplotado. Felizmente no es tan intensiva la intrusión marina, porque los terrenos están bastante elevados sobre el nivel del mar, ¿no? Pero sí está en proceso pues de veda en este momento. Pero lo que sí está ocurriendo es que hoy día están apareciendo nuevos acuíferos. ¿Qué quiero decir con esto? Irrigaciones como La Joya, como Majes, como Lambayeque, toda esta zona de... ¿Qué ocurrió en Majes? Claro, ahí lo que ha ocurrido es que originalmente era una zona desértica que no era sometida al riego. Entonces empezaron a regar, crecieron las plantas, pero el exceso de riego hace pues que ese exceso de agua se infiltre al subsuelo, un subsuelo que estaba vacío originalmente, hoy día se está llenando de agua, pero esa no es un agua limpia, es un agua que ha lavado a los suelos. Recordemos el caso del macetero de la casa. Claro, si le echamos mucha agua al macetero, empieza a chorrear agua por debajo, y si vemos el agua no es la misma que el echado. Es un agua por lo menos de otro color, amarillento. ¿Y por qué tiene ese color? Porque ha lavado los nutrientes que están dentro del suelo orgánico. Entonces eso, entre otras cosas, tiene sales. Entonces lo que ocurre en estos lugares de irrigaciones nuevas, el agua se infiltra hacia el fondo y luego se va llenando y va saliendo hacia afuera. Entonces los ríos vecinos, los ríos aledaños, se están salinizando. El río Quilca, por ejemplo, que era el final del río Chili que viene de Arequipa, era un río de agua dulce. Hoy día es un río de agua más salada que el mar, tiene salmueras. No hay vida, sí. Y así hay una serie de valles en la costa que tienen este problema. Por ejemplo, todas estas irrigaciones que hay en el Valle de Motupe, que de alguna manera reciben aguas de tinajones, están con ese problema de que hay unas costras de sal tremendas en la costa, donde pues no se puede hacer agricultura, ¿no? Aparte de que de por sí en el subsuelo, porque nuestro batolito tiene buena cantidad de minerales, hay exceso de arsénico. Bueno, ese es uno de los temas, digamos, recurrentes, ¿no? De que no terminamos con las lecciones aprendidas, ¿no? O sea, estamos, como dice la frase,
Si hacemos lo mismo, no esperemos resultados diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que ese factor debemos cambiarlo, ¿no? Porque se hace una obra de envergadura como estos proyectos de irrigaciones, Claro. pero estamos creando nuevos impactos. Y a pesar de lo que ha ocurrido en Maje, que ya tiene mucho tiempo, ahora ya está afectando a la Panamericana, Así es. ¿no? Así es. No terminamos de curarnos en salud. Eso está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con los decisores que tienen la capacidad de hacer cambios, ¿no? Ahí creo que te equivocas al decir que tienen capacidad de hacer cambios. Bueno, Yo creo que por ahí va la cosa. Es el desgobierno que no nos está permitiendo hacer las cosas bien, ¿no? Porque simplemente hay que imponer autoridad, pues la ley está hecha, se conocen los problemas que van a haber adelante ante un descuido, ante un exceso, pero no hay autoridad. Pues tú vas a Majes y están regando inútilmente, pero ¿por qué está regando? Si no dejo de usar el agua, hoy día, mañana me la van a quitar, dice. Entonces, esa es una costumbre que tienen y... Bajo esa lógica estamos... Así es. Pero eso es cuestión de imponer autoridad, ¿no? Poner, pues, medidores y hay que pagar por lo que se consume. Aunque hay gente que no importa ese pago, pero como el agua es la más barata de todos los gastos que hago, no me importa, dice. Eso es lo que se arguye, ¿no? Es uno de los recursos muy subvaluados, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí, sí. Bien, bien, Jorge, entonces ya para ir finalizando este diálogo, tus palabras finales para los jóvenes profesionales que quizás estén mirando la especialidad de hidrogeología, ¿qué mensaje le puedes enviar? Sí, solamente que aprovechen la oportunidad. Estamos en un buen momento en que por fin se le está dando el verdadero valor al agua. Como decía, en la costa, pues uno de los recursos que todavía pueden aprovecharse muy bien y hacerse un buen manejo es el agua subterránea y el agua en general. Entonces, hoy día hay una gran demanda de profesionales dedicados al agua. No se olviden que el agua la podemos vender desde $1 hasta $10 la botella, o hasta más, yo compré en algunos lugares a $10 la botella de medio litro. Entonces es una fuente de trabajo, es un recurso que requiere más atención y de por sí va a haber una buena cantidad de fuentes de trabajo y va a haber oportunidad para muchos, ¿no? Y creo que los que en este momento están aprovechando muy bien esa condición son los especialistas en medio ambiente. Los ingenieros en medio ambiente tienen bastante trabajo y gran parte de su trabajo está dedicado pues al tema del agua. Y nosotros como geólogos, y si nos decidimos por ser hidrogeólogos, también vamos a tener esa misma oportunidad. No nos olvidemos que nuestra principal fuente de ingresos económicos es la minería, y la minería, con orgullo digo que es una de las pocas actividades del Perú, me refiero a la minería formal, que está cuidando el agua como debe ser, ¿no? Y gran parte de los aprendizajes, las enseñanzas que tenemos nosotros vienen de ahí, ¿no? La minería está trabajando muy bien. Entonces, es la oportunidad. Más adelante, si no tenemos minerales que minar, tendremos agua para minar. Ya vendrá la minería del agua. Ahí tenemos para rato todavía. Sí, sí, exactamente. Okay, Jorge, muchas gracias por tu mensaje a los jóvenes, y bueno, esperemos que tengamos más especialistas en esta rama, y que la geología tiene mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Y esta es una de las bondades que tiene la profesión. Así es. Agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Tovar, y con ustedes hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.